Y vamos a tratar de ver en este ejercicio la especial utilidad que puede tener en un momento dado las tablas de contingencia, ¿vale? Es la utilidad que yo le doy sobre todo a este ejercicio. Lo vamos a trabajar, como os decía, de dos formas, sin hacer uso primero de las tablas de contingencia y haciendo uso de ellas, y así tenemos las dos posibilidades, según a uno le cueste más o menos trabajo elaborar esa tabla de contingencia. Que una vez... En un estudio realizado en una sucursal bancaria, se ha determinado que el 70% de los créditos concedidos son hipotecarios. Aquí, como os decía, es muy importante. Una primera lectura donde posiblemente me pierda y luego una segunda lectura donde tengo que ir haciendo las pausas bien, poner las comas en su sitio y ir recogiendo los datos. Pues, por ejemplo, suceso A puede ser crédito hipotecario, ¿no? Eso podría ser. Y luego me habla que el 25% de los créditos superan los 200.000 euros. Pues podemos poner, por ejemplo, el suceso B, euros. ¿Sí? Vale. Y ahora, ¿qué datos me da el problema? Pues fijaros, aquí está una de las cuestiones también importantes, y es que me dice, volvemos atrás, el 70% de los créditos concedidos son hipotecarios. Luego yo puedo decir, teniendo esto en cuenta, que la probabilidad de ¿a qué igual? 0,7, ¿verdad? 0,70 da lo mismo. Luego, y el 25% de los créditos superan los 200.000 euros. ¿Pero me dice de los créditos hipotecarios? No, de los créditos. Ese matiz es el que os decía que es importante, porque si ya lo englobamos ese 25% en los créditos hipotecarios, ya vamos a tener un problema bastante serio. Luego yo aquí tengo que la probabilidad de B es 25%, pues 0,25, ¿verdad? Si seguimos leyendo me dice que el 20% de los créditos, ahora sí, fijaros, son hipotecarios y de más de 200.000 euros. Luego, sí, en términos de sucesos, ¿de qué me está hablando? De la intersección, muy bien. Luego me está diciendo que la probabilidad de A intersección B, justo, hipotecario y de más de 200.000 euros. Eso es, ¿cuánto decía, perdón? 0,2, ¿no? Pues 0,2. Fijaros, si yo soy capaz de organizar mis datos así en un problema, difícilmente no lo voy a terminar resolviendo. Difícilmente. Pero esta parte de verdad es la principal, aunque algunos no sé si os dais cuenta o no, pero son los cimientos del ejercicio. A partir de aquí, pues dice, se elija al azar un cliente y apartado el crédito, nos pregunta la probabilidad de que el crédito no sea hipotecario y no supere los 200.000 euros. Aquí viene la segunda parte, ¿vale? De la estructura que estamos formando en el ejercicio. Y ahora sabéis qué me están preguntando exactamente. Apartado, me están preguntando, crédito no sea hipotecario, estos son los hipotecarios, ¿no? Que no sea hipotecario, ¿qué será? El suceso contrario. Luego yo digo probabilidad del contrario de A, y me dice un I, y no supere los 200.000 euros. Luego me está diciendo esa I, en probabilidad la cambiamos por una intersección, ¿no? Y no sea hipotecario. Luego ya tenemos mi planteamiento y tenemos lo que me preguntan, pues ya prácticamente esto ya es simplemente tener unos cuantos conocimientos. Como hemos dicho que no nos vamos a fundamentar de primera en la tabla de contingencia, nos tenemos que apoyar en las leyes de Morgan. Acordaros el truquillo que yo os decía, que era que me la puedo aprender así, que equivale a girar esto y a unir el suceso contrario. Luego yo puedo decir, giro el símbolo, eso quiere decir que pongo la unión, y esto se convierte en uno, lo de contrario. Luego sería eso, ¿verdad? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque yo, con mis datos, que alguien también me puede decir, Sergio, pero yo cómo sé que tengo que aplicar. Vale, no te preocupes. Cuando tú veas que esto no lo puedes obtener de ninguna forma, pero esto sí, entonces tú tienes que decir, vale, pues por las leyes de Morgan, esto equivale a esto. Es lo mismo, calculando esto, he calculado esto. Y entonces tú ya
como sabéis esta equivalencia, y a su vez, ¿qué sabemos? Que esto más esto, lo pongo aquí para que sepamos de dónde sale, un suceso más su contrario, ¿cuánto es? 1. Luego, si yo quiero obtener este, porque este valor es el mismo que este, yo de aquí puedo despejar, aquí en vertical. Esto pasaría restando, ¿verdad? Luego yo puedo decir que esto es 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Qué pasa? Que A unión B tampoco lo tengo. Pero yo sé, y aquí es lo que no sé a veces, ahora yo tengo dos expresiones para la unión de sucesos. No puedo poner directamente, escribir una y ya está. Fundamento porque escribo una de ellas. ¿Estos sucesos son compatibles o incompatibles? Compatibles, porque si fueran incompatibles, esto sería 0. Luego yo digo, suceso compatible. A intersección B, diferente de suceso vacío, ¿no? Diferente de 0 la probabilidad. Lo tenemos de aquí. Y yo ahora justifico por qué aplico que esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Datos todos que conocemos. 0,7 más 0,25 menos 0,2. Y eso nos da 0,75. Y 0,75, que es justo esto de aquí. Luego, la respuesta que a mí me pedían, no nos despistamos, sería 1 menos 0,75. De aquí, ¿verdad? Y esto es 0,25, que realmente es la solución al apartado A. ¿Sí? Veréis después esto, cómo, haciendo el trabajo previo de la tabla de contingencia, nos ahorramos todo esto. Primero construimos la tabla de contingencia y después parece como que por arte de magia obtenemos el 0,25, ¿vale? Pero eso después. Apartado B. Me pregunta la probabilidad si su crédito no es hipotecario. Ese si su crédito no es hipotecario, ¿a qué suena ya? Acondicionado. Este no supere los 200.000 euros. Luego, fijaros, la condición, lo que se sabe que es si su crédito no es hipotecario. Pues sabíamos que en la probabilidad condicionada yo primero pongo la probabilidad que me preguntan, que es este no supere los 200.000 euros. Que lo supere es B, que no lo supere, contrario de B. Por eso es tan importante la ley. Contrario de A, ¿verdad? ¿Sí? Y fijaros, una vez que yo soy capaz también de plasmar bien en el papel lo que me preguntan, si yo me señala que es probabilidad condicionada, pues yo digo, esto es igual a la probabilidad de la intersección. Da lo mismo escribir contrario de B, intersección contrario de A, que contrario de A, intersección contrario de B. Sí, ¿vale? La intersección de AB es la misma que la de BA. Y esto siempre dividido, esto es. ¿Este dato lo tenemos? Pues fijaros, es el del apartado A, ¿vale? 0,25. ¿Y el contrario de A lo tenemos? Sí, 1 menos 0,70. Pues de aquí podemos poner, y abajo 1 menos, como es el contrario de A, 0,7, forma de fracción daría 5 sextos, 0,833. Y el apartado C me dice, si su crédito supera los 200.000 euros, luego, ¿qué vuelve a ser? Probabilidad condicionada. Que este no sea hipotecario. Me pregunta que no sea hipotecario. Pues lo que me está preguntando es la probabilidad que no sea hipotecario. A es hipotecario. Que no sea hipotecario, eso es lo que me pregunta. Y después, lo que se sabe, la condición. Si su crédito supera los 200.000, barra B. Y es primo hermano del de arriba, ¿verdad? La fórmula. Y decimos
La probabilidad de la intersección, ¿la tenemos por algún lado calculada? Esta. ¿Cómo la podemos determinar? Exactamente. Esto sería la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección de, pero A o contrario de A. ¿Vale? Esto acordaros que esto lo hemos visto nosotros en la sesión esa de la probabilidad de diferencia de sucesos. Y abajo la probabilidad de B. Esto lo tenemos, esto también, ¿verdad? La probabilidad de B 0,25 menos 0,2 y 0,20. Un quinto que es 0,2. ¿Vale? Y ya tendríamos los tres apartados. Pues fijaros ahora de verdad que para mí es la parte más interesante de este ejercicio, cómo si somos capaces de construir la tabla de contingencia, de verdad que creo que no exagero cuando parece casi que por arte de magia se obtienen todas estas soluciones, ¿vale? Voy a borrar para dejar espacio para la tabla y los retomamos. Básico y principal también este primer paso. Si yo no me aclaro con esto, ya la tabla se hace un poquito más complicada de poder deducirla. Sin embargo, fijaros que si yo tengo muy claro que ya esto es suceso A, esto es suceso B, yo ya puedo empezar a poner aquí, porque las tablas de contingencia tienen una similitud siempre, son tablas de dos de entrada, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos aquí, que aquí podemos decir que es la probabilidad total. ¿Qué podemos poner aquí, por ejemplo? A y contrario de A, ¿verdad? Y aquí B y contrario de B. Vamos a ver si somos capaces de ir rellenando. Aquí que va también total, ¿verdad? Igual que allí. Y fijaros, vamos a suponernos, nos olvidamos del ejercicio como os había hecho, y fijaros cómo rellenando esto nos dice que la probabilidad de A, ya la habíamos, ¿vale? Antes, al principio del ejercicio, visto cómo se deducía, que era relativamente sencillo, es 0,70. ¿Dónde va ese 0,70? Son créditos aquí o aquí. Aquí no, porque esto es esta lectura así. La duda sería en todo caso crédito hipotecario, pero aquí fijaros que es como la intersección, ¿no? Por eso os decía, va aquí en el total, son la probabilidad de crédito hipotecario limpio, solo, sin nada. Luego, ese 0,70 es aquí. Entonces ya sabéis. 0,70. Ahora tenemos la intersección de A y B es 0,20. ¿Eso dónde irá? En la intersección. Si es una tabla de doble entrada, ¿verdad? Pues eso es 0,20. Ahora tenemos la probabilidad de B. En el total. ¿Dónde irá la probabilidad de B? Aquí, en el total, ¿verdad? Porque digamos que es limpia, no es ninguna intersección, no es una unión. Luego sería 0,25. Vale, esos son los tres datos básicos que me da el problema. Y ahora jugando con que las probabilidades, la suma de un suceso y de su contrario, ¿cuánto tiene que dar? 1. Pues vamos viendo. Aquí, esto por ejemplo, bueno, si queréis, primero ponemos, ¿dónde va el 1? Aquí, ¿verdad? La suma de la total, suma de la total. El 1 va aquí. Vamos paso por paso. Si el 1 va aquí, yo ahora digo, ¿aquí cuánto irá? 0,30. ¿Vale? Para que pueda dar 1. Si esto tiene que dar 1, ¿aquí cuánto va? 0,75. Ahora, esto 0,05. 0,05, ¿verdad? Porque así también. Y ahora me falta aquí, pero es que yo puedo hacer las lecturas, cuidado con eso, en horizontal o en vertical.
Luego aquí, ¿cuánto va? 0,5. 0,5, ¿vale? Por si alguien no lo ve, ¿por qué? Porque tiene que dar 0,70. Igual que aquí, 0,25. Y además, fijaros que cuadra hacia abajo el 0,30 y hacia la derecha 0,75. Una vez que yo tengo todo y todo me cuadra, es una especie, aunque parezca una tontería la comparación, como si estuviera haciendo un poco menos que el sudoku. Una vez que he colocado mis primeros valores, ¿lo veis? Y haciendo comprobaciones en vertical y en horizontal y que me dan la suma. Y fijaros ahora lo que me pregunta, por eso os decía que es casi parte de arte de magia. Muy importante, eso sí, ahora digo. Haciendo uso de los datos recogidos en la tabla de contingencia, pero hay que ponerlo de verdad. Voy a contestar a los diferentes apartados. Apartado A, fijaros, me preguntaba eso. La intersección del contrario de A, contrario de B. Yo tengo aquí una intersección contrario de A, contrario de B. Sí. ¿Sí? Ya está. 0,25. Fijaros todo lo que hemos tenido que hacer antes. Es verdad que no es tan sencillo. Ahora no hemos tenido que currar la tabla de contingencia. Pero si tenéis la tabla de contingencia es que ahora 0,25. ¿Vale? Pero justificamos que viene de nuestra tabla de contingencia. Ahora, en el apartado B, nos pedían. Apartado B. La probabilidad lo voy a poner directamente porque esto ya lo hemos visto. Hemos justificado cómo saber lo que nos pedían anteriormente. Contrario. Claro, pero es que fijaros, yo me sé esta expresión de la probabilidad condicional y ahora yo digo, ¿esto lo tenemos? Sí, de antes, si no venimos aquí. 0,25. Contrario de A. Y eso nos da por lo que nos daba antes, ¿no? ¿Cuánto era? Y ya me quedaría el apartado C, que era la probabilidad del contrario de A, condición B. Y tenía, eso es, contrario de A, intersección B, partido B. Insisto, todo esto hemos visto, ¿vale? En el primer procedimiento, como sabemos que nos preguntan esto, y esto ya es, como es probabilidad condicionada, ¿qué hacemos? Recogemos nuestros datos de la tabla. Contrario de A, intersección B, 0,05, ¿no? Y probabilidad de B, aquí tenemos las intersecciones aquí, ¿vale? Iríamos a parar. 0,25. Y eso da 0,2, ¿vale? Luego, fijaros, por eso os decía que una vez que tenemos la tabla de contingencia, ¿vale? Pues se obtiene de una forma bastante sencilla. ¿Cómo lo debo hacer? Pues yo siempre lo digo, de verdad que esto parece a priori, pero si por algo a mí me cuesta las tablas de contingencia, es que no las termino de leer, por el motivo es, pues aplico lo que hemos visto en el primer procedimiento.